¿Aló? Hola. Hola, queremos dar la bienvenida y agradecer la asistencia tanto de ustedes como la de los expositores. Este foro está enmarcado en la semana 1, que hemos hecho diversos foros de diversas temáticas como la multisectorialidad de los movimientos sociales, el movimiento estudiantil y el rol de la Universidad Católica. Los expositores son Carla Agno, presidenta de la Federación de la Universidad Católica de Valparaíso durante el año 2008-2009 y directora de la Fundación CREA. Juan Recabarra, militante de la Organización Comunista Libertaria y miembro de su respectiva comisión política. Y Andrew Fieldbaum, presidente FECH 2013 y coordinador de la Dirección Nacional Estudiantil de Izquierda Autónoma. El nombre de este foro se llama La Izquierda y Fuerzas Alternativas en el nuevo escenario. ¿Hacia dónde vamos? En el nuevo escenario político nos enfrentamos a la renovación de la vieja concertación, enmarcado en el proyecto de la nueva mayoría, que a través de la inclusión del Partido Comunista y de dirigentes sociales intenta dar respuesta a las demandas del movimiento social. Sin embargo, reconocemos que este nuevo proyecto pretende, por sobre todo, volver a dotar de legitimidad al modelo neoliberal. Frente a esto, nuestro sector, la izquierda de nuestro país, debe avanzar en su consolidación y configuración de un programa que permita dar respuesta a las demandas transformadoras que Chile necesita. Asimismo, queremos abordar esta discusión planteando las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de la izquierda con la nueva mayoría y las reformas que ésta impulsa? ¿Existen posibilidades de avanzar en herramientas políticas unitarias en la izquierda? Se ha escuchado hablar de frentes amplios o bloques. ¿A qué se refieren estos esfuerzos? ¿Cuál es el programa que permitiría pensar en un futuro más allá de la nueva mayoría? Y de esto mismo, ¿cómo sería la relación de estos esfuerzos con el movimiento social? Asimismo, quiero introducir cómo va a ser la estructura de este foro. Cada expositor va a tener 15 minutos para levantar su ponencia y después vamos a tener un espacio de 30 minutos para hacer preguntas, porque es un foro, no es un debate. Eso. Eso son las Juan, ¿puedes partir? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todas y a todos. Darle las gracias al compañero de la ONU por la invitación. Nosotros, como Organización Comunista Libertaria, en general no tenemos mucha costumbre de participar de foros. En realidad, costumbre, no interés, así que para distinguir el tiro, esperamos que esta costumbre nosotros al menos sea más constante. Ya el debate hoy día dentro del abanico de la izquierda, y principalmente la izquierda de Extensión Revolucionaria, creemos que tiene que ser un ejercicio casi diario que aporte a lo que están construyendo cada una de nuestras organizaciones. Por lo mismo, hoy día asistimos acá y yo al menos voy a tratar de acotarme los 15 minutos para exponer algunas de las ideas que tenemos. ¿Ya? Las líneas que quiero comentarles tienen una intención restringida, una discusión abierta, marcada por una izquierda que intenta sacudirse en parte de una carga histórica significativa, para algunos marcada por lo antielectoral, limitada a un reducido espacio de acción, significativamente autorreferente en otros, pero en permanente aprendizaje. Una izquierda joven que dialoga con otras organizaciones, con otras generaciones y que hoy se encuentra atravesada por condiciones favorables para pensar que en el mediano plazo sea una opción de transformación con vocaciones de masa. Los elementos que deseo destacar a continuación tienen que ver con la intención de instalar la necesidad de poner en común ideas, pero también de asumir compromisos. Lo segundo tiene como fin discutir en torno a las alianzas necesarias, posibles y deseables, ensayando las formas que puede ir adquiriendo esa alianza. Las respuestas que se pueden dar a las formas de esa alianza podemos decir que en cierta medida, a cada forma histórica que adquieren los modelos de dominación, control y explotación, surge o se genera una forma de resistencia o de superación. Finalmente, en esta línea quiero proponer desde una mirada que cree que las organizaciones políticas a la izquierda de intención revolucionaria han avanzado en los últimos años
pero tenemos todavía muchos desafíos, siendo uno de ellos principales el desafío de la unidad de esta izquierda. Los avances de esta izquierda podemos observarlos en algunos lugares comunes. Pues es más visible la intención y acción política desde hacia las masas de parte de esta izquierda, superando la tradición que marcó los años 90, principalmente, que fue la idea o la noción o esta práctica de atomizar la práctica política en colectivo o en otros espacios. ¿Ya? Además, nos cruza la diversificación de las formas de lucha que hemos ido adquiriendo cada organización para la consecución de nuestros propios objetivos, y además entender instrumentalmente algunos espacios que antes eran juzgados, vetados, como el mismo plano del campo electoral. Y también no renunciar cada una de estas organizaciones los esfuerzos que hemos generado, que hemos estado haciendo desde acciones más pequeñas, acciones que no deben ser leídas como exceso de evasivo, sino más bien como la búsqueda de un enraizamiento de prácticas políticas contrahegemónicas, como cultura política que promuevan y acompañen el programa de transformación al que apela a esta izquierda. Pero esta identidad y los sentidos de la acción de esta izquierda deben comenzar a hacer síntesis de sus proyectos e implementar ensayos necesarios para seguir avanzando. Más allá de respetar los procesos propios de desarrollo y acumulación que cada experiencia ha tenido, debemos tender puentes para fortalecer aquellos elementos que acordemos sean fundamentales en el actual momento político para convertirnos en una opción de poder para los pueblos que habitan el Estado de Chile. ¿Cómo podemos construir una izquierda entre esta izquierda que permita poner en acción lo acordado y promueva un espacio y tiempo para reflexionar las diferencias? ¿Cómo podemos alinear el quiénes somos con el hacia dónde vamos, asumiendo que existen diferencias, que además que no son pocas? ¿Cómo podemos sumar, unir, pero a la vez también hacerlo para triunfar? En definitiva, ¿cómo podemos seguir siendo nosotros, izquierda autónoma, UNE, organización comunista libertaria, pero a la vez convertirnos en una alternativa para las clases subalternas? Para esto es importante definir una política de alianza. Al menos los actores políticos hoy día deberían tener claridad de los tipos de alianza que deben o que quieren consumar para poder alcanzar su estrategia. Así también, esta estrategia debería incorporar un marco de reflexión acerca de los sujetos de interés de esa alianza, desde nuestro punto de vista, sujeto trabajador y con él la dimensión de clase, son categorías que no debemos dejar en desuso, sino darle centralidad en nuestro quehacer, en nuestra reflexión. Podemos indicar que el nivel de las alianzas tiene razón de ser solo en el sentido de objetivos y estrategias definidas. Podríamos también, asumiendo los contenidos de muchas declaraciones que hoy día podemos leer de manera pública y otros tantos textos que también están de acceso público, que esta izquierda, tonos más, tonos menos, tienen a lo menos un objetivo común para el periodo que vivimos, caracterizado por la recuperación soberana del territorio y sus recursos, mediante la configuración de una nueva constitución, una nueva relación entre el Estado y la sociedad, y por último orientada a construir una nueva subjetividad que destruya la razón mercantil instalada por el neoliberalismo. A esto es necesario que los actores políticos explícitamente agreguemos que la recuperación soberana del territorio por parte de los pueblos que habitan el Estado de Chile y sus recursos naturales, que permita construir una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos inversionistas. No nos quedamos en el debate de decir el pueblo chileno, sino que asumimos también que hay otros pueblos que están dentro de este territorio o dentro de este Estado. Luego de ese comentario, quiero dar un espacio para indicar que hablar de una política de alianza en las condiciones del actual momento político debe incorporar a lo menos dos dimensiones. Una referida a la situación de los actores y otra a nivel de las relaciones de poder. O sea, me refiero en este nivel a un tipo de alianza que por una parte considera la dimensión de clase, pero también la de pueblos, para eliminar un tercero que hable por los dominados. O sea, eliminar la figura del mundo político hablando por el mundo social, eliminar la figura del Estado-Nación hablando por todos los pueblos que la habitan. Pero además, por otra parte, una mirada que piense la sociedad y sus instituciones. Quiero ser claro en este punto: para nosotros no existirá definición dentro del concepto de ruptura democrática como una etapa de un proceso lineal de transformación, en el cual primero se resquebraje la institución y luego se comienza a construir otra forma de relación social, sino más bien la ruptura democrática como momento existe o existirá como momento de saturación entre una sociedad que demanda y construye día a día su experimento de poder con sus relaciones e instituciones propias, y otra conservadora que presionará para mantener sus privilegios mediante leyes, instituciones y relaciones de poder vigentes. Permiso.
Para darle viabilidad de más a este objetivo soberano y popular, debemos pensar en aportar una izquierda clasista, anticapitalista e intercultural. Una izquierda que instale y extienda una práctica que piense en una sociedad postcapitalista y que establezca un diálogo entre los diferentes pueblos. Cuando digo intercultural, hablo o me refiero que por una parte debemos reconocer la existencia de diversos pueblos, esta noción de la multiculturalidad, pero que a la vez estos pueblos debemos entenderlo en una relación de interacción entre sí, entre ellos, para construir en conjunto una mirada compartida de futuro. No hay una imposición de un pueblo sobre otro, sino más bien diversidad y consenso. Sobre estos principios podemos ir caminando hacia el socialismo y la libertad. Desde nuestro prisma, consideramos que para estos fines es necesario darle vida a un movimiento político social amplio, también entendido como un frente de izquierda anticapitalista. Este movimiento político social amplio lo entendemos como un movimiento político social que encuentra su sustento en la generación de unidad programática sobre las temáticas que son transversales de los diferentes sectores del campo popular y de la izquierda de intención revolucionaria. Este debe ser el trampolín para avanzar en el logro ascendente de objetivos materializados en reformas institucionales y económicas que deben ser el conflicto de clase y que con ello fortalezcan la unidad de la clase trabajadora, o sea, la maduración política del campo popular. El Frente Izquierda Anticapitalista debe ser entendido como una oposición política y social a la dominación y explotación capitalista y por extensión es una oposición a las formas concretas que adquiere la dominación y explotación capitalista, que debe aportar a pensar, impulsar y conseguir una alianza de clase e intercultural. Anticapitalista es una alianza amplia que tenga como horizonte avanzar en el logro ascendente de objetivos materializados, como ya decía línea anterior. Las posibilidades de construir hoy esa alianza amplia siguen respondiendo a una realidad política atomizada. Faltan esfuerzos por dar que permitan convertirnos en una posición común. Considero que para cimentar el camino a la unidad, aquellos que nos consideramos en la vereda como oposición anticapitalista, debemos establecer ciertos acuerdos y en el desenvolvimiento de los mismos, ir experimentando formas que materialicen los resultados de esos compromisos. Por ahora es importante seguir aportando el debate y la confianza para esos pasos. No son pasos que se vayan a dar de un día para otro, ni tampoco son pasos que los vaya a implementar una organización en particular. Hablar de compromisos debe ser entendido a lo menos en tres dimensiones. La dimensión de comprometerse para convertirse en una alianza de clase intercultural para el poder, o sea, darle vida a esta intención de un frente izquierda anticapitalista. En segundo lugar, compromiso en compartir ejes centrales de carácter programático que permitan fortalecer nuestra identidad y discurso colectivo en sintonía con esta alianza de clase intercultural. Y finalmente, compromiso con continuar desarrollando una democracia basada en la acción directa de masa y la movilización multisectorial, o sea, construir día a día el futuro. La dimensión de comprometerse para convertirse en una alianza de clase intercultural anticapitalista significa que nuestra posición debe pasar a la ofensiva. No basta con resistir, sino que debemos comenzar a movilizarnos unitaria y multisectorialmente para alcanzar nuestro objetivo. Mecanismos tenemos muchos, pero todos deben ser orientados para convertirse en instrumentos de poder. En ese sentido debemos ser capaces de sostener y hacer triunfar las banderas que hemos levantado por la recuperación soberana del territorio, sus recursos naturales y sus pueblos, que permitan construir una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos existentes. Esto se traduce en que el actor social organizado y movilizado es capaz de construir un programa y llevarlo a cabo. Por tanto, desde el mundo popular y estudiantil deben salir los ejes articuladores de la reforma de la educación. Ya, ejemplos tenemos muchos. Hoy día el debate no podríamos decir que es un debate abierto así de simple, sino que es un debate además compuesto por lo que ya el movimiento estudiantil y el movimiento popular han ido acumulando y han ido presentando. Desde el mundo popular, desde el movimiento popular y sindical debe elaborarse los ejes de una futura agenda laboral y la regulación de nuestros recursos naturales, y desde poblaciones y territorios promoverse la asamblea constituyente. Desde los territorios y municipios debe ponerse en práctica mecanismos más participativos para el desarrollo de la vida diaria. En estos momentos debemos llevar la delantera como minoría activa o como masa, dependiendo de las condiciones de cada territorio, pero la iniciativa debe estar en nuestro campo, en el campo popular. Esas banderas hoy en día deben ser establecidas por los ejes programáticos que esta izquierda, la oposición anticapitalista, sea capaz de articular. La articulación y vocación de poder debe ser dada en el plano de las confianzas que generemos, pero además sobre ejes comunes. ¿Ya? Estos ejes comunes deben ser agitados, debatidos públicamente para demarcar nuestro contorno con lo que nos diferencia de aquellos que se dicen de izquierda, pero en realidad
al parecer una izquierda capitalista. Finalmente, pasar a la ofensiva obliga a fortalecer la retaguardia, en lo que nos indica que el trabajo hormiga debe ser profundizado, pues sobre él se genera una nueva condición de poder, en el cual los excluidos de siempre deben pasar a ser protagonistas de la historia. Para esto, la palanca central es la acción directa de masas, sustentada en la multisectorialidad, en el fortalecimiento de sus estructuras de base y de masas, y en un proceso de politización. Estos tres compromisos, entre otros, nos permitirán dar una pelea unitaria que permita darle continuidad a las diversas formas en las que esa izquierda hoy se expresa. En palabras sencillas, esta alianza debe entregarnos la cobertura para instalar temas centrales a nivel de masa, construir una voz pública masiva, dar la pelea en todos los niveles y desarrollar una reflexión colectiva, permitiendo que las izquierdas no renuncien a su victoria, pero que obtengan triunfo a nivel de masa. Finalmente, en su juego de palabras, la nueva mayoría pretende encabezar el deseo de transformación que existe en el Chile actual. Esa nueva mayoría tiene por fin decir: aquí estamos todos los que queremos cambiar Chile, únete. La nueva mayoría se arroga y se reconoce como los únicos actores existentes en el juego político. Por tanto, los únicos capaces de cambiar las reglas del juego. Finalmente, la nueva mayoría olvida que la verdadera nueva mayoría está principalmente en la calle y que sus sueños no están representados en el ideario de la nueva mayoría como el Logan. La calle apela a construirse como fuerza de cambio y no como organización política particular. Por lo mismo, la izquierda, fuera del pacto de nueva mayoría, debe ser capaz de leer en este momento cómo se construye una nueva mayoría, hasta dónde estamos en línea con esa organización política para promover cambios y hasta qué nivel compartimos la profundidad de sus propuestas. Creemos que diferencias tenemos y muchas. Ahora lo necesario es que el resto del mundo popular conozca esas diferencias. Es cierto que debemos construir una nueva mayoría para producir cambios estructurales, pero eso nos obliga a que quien patente el nombre se arrogue la condición de Mesías, como hoy día intenta hacerlo un conjunto de partidos particulares que se definen como nueva mayoría. Muchas gracias. Andrés va a exponer su ponencia. Sí, también partir agradeciendo a la Unión Nacional Estudiantil por la invitación. Yo vengo recién de un foro en la historia, que el tema no es el mismo, pero hay muchas cosas que se cruzan, así que los que estuvieron en el otro foro les pido disculpas si es que hay ideas repetidas, por supuesto no serán todas, pero la matriz de pensamiento es la misma. Y aparte creo que no quiero dejar de mencionar que hoy día debería ser un día de alegría para las tres organizaciones aquí presentes, porque anoche la alianza del FED con la UNI y nosotros mismos obtuvo una rotunda victoria en la primera vuelta de las elecciones justamente de la Católica de Valparaíso, una señal bien concreta de unidad, pero una unidad que avanza, así que creo que además es un día de alegría. Ahora sí, ya partiendo la exposición propiamente tal, y respecto a la posibilidad de emergencia de fuerzas alternativas de izquierda en un contexto del gobierno de Michelle Bachelet 2.0, yo quisiera partir haciendo la pregunta quizás central para este momento histórico respecto de si estamos no viviendo hoy día un nuevo ciclo social y político. Si que ese nuevo ciclo efectivamente ya comenzó con las movilizaciones del 2011 y en particular con el ascenso de Michelle Bachelet al poder, con esta nueva coalición, con este nuevo relato supuestamente evolucionado, en sus propias palabras, como los Pokémones, que mucho más progresista y renegando en gran medida, al menos verbalmente, al menos retóricamente, de mucho de lo que hicieron en los 20 años anteriores que les tocó gobernar. Es una pregunta probablemente bien importante y a la cual de hecho la propia nueva mayoría intenta responder afirmativamente, que el 2011 fue un shock muy importante y que permitió dar vuelta a una página y que hoy día estamos frente a un nuevo ciclo político. Y la respuesta que nosotros tenemos frente a eso es una rotunda negación. Decir que hoy día hay muchas disputas, voy a profundizar en eso después, pero que decir que ya estamos en un nuevo ciclo social y político, a nuestro juicio, es mentira. En primer lugar, un nuevo ciclo político no hay porque los actores políticos constituidos y con gran injerencia son básicamente lo mismo. Hay algunos diputados distintos a los que habían antes, nosotros tenemos a uno de hecho, pero no nos pasamos el rollo de que porque Gabriel Boric tenga una voz disonante en el Parlamento significa que realmente estamos cambiando las correlaciones de fuerza en forma sustantiva, y un nuevo ciclo social mucho menos, porque la vía que vivimos hoy día en Chile es la misma que teníamos hace 3 años. Lo que sí es interesante es que hoy día eso está en juego. Está en juego la posibilidad de que ese nuevo ciclo social y político exista. Hace 5 años era mucho más utópico imaginar que eso estaba cerca de ocurrir, y después del 2011 y los años que le han
seguido, eso sí está en juego y se puede ver con muchas cuestiones. Pero antes de entrarme en eso, quisiera decir en el fondo de que no es obvio de que porque eso está en juego nosotros vayamos a ganar. En el foro anterior también hacía un paralelo con lo que ocurrió en Chile en la década de los 80. En la primera mitad de la década de los 80 también hubo mucha movilización, también hubo un desborde social respecto a lo que la institucionalidad de esa época podía ofrecer, también hubo un malestar en el fondo muy grande, obviamente muy centrado en lo que era la represión, pero también en algunos aspectos ya del modelo económico que estaba imponiendo la dictadura, y sin embargo en la salida a ese malestar fue la transición pactada, fue el triunfo de Bellinger, fue el triunfo de Brunner, de Alamán por el lado de la derecha, y fue finalmente el intento de dar una nueva legitimidad social mediante un reordenamiento por arriba de la política al mismo modelo económico que nos había heredado la dictadura post-Pinochet. Y me parece que es importante poner eso sobre la mesa para que seamos bien conscientes de que las puertas que se han abierto después del 2011 se pueden cerrar perfectamente y podemos salir tranquilados y efectivamente que la apuesta de la nueva mayoría por relegitimar el modelo gana. Ahora, ¿cambió algo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí han cambiado cosas en Chile después del 2011. En primer lugar, yo creo que un elemento para ser optimista frente al futuro es darnos cuenta de que ese fenómeno que parecía ser Michelle Bachelet, que efectivamente iba a ponerse encima de todo lo que ocurrió en 2011, no fue tal. No fue tal. Cuando partió el 2013, dentro de la izquierda, dentro de nosotros mismos, existía un temor bien grande a que Michelle Bachelet efectivamente arrasara impresionantemente en las urnas, que su nuevo relato se convirtiera en la expresión política de lo que había empezado en 2011, y no fue así. Una cuestión muy clara es que Michelle Bachelet en segunda vuelta sacó menos votos que lo que sacó en 2005. Es decir, que todo ese intento de intentar, insisto, cerrar el conflicto poniendo a la nueva mayoría como la expresión política y por tanto la que le da un cauce institucional al malestar que se va a empezar en las calles no funciona. Eso no significa que la izquierda necesariamente haya avanzado muchísimo, porque Franco Parisi también se alimenta de lo que fue en 2011, lo cual demuestra en el fondo todas las creencias que seguimos teniendo. No creo que en este público sea necesario exponer por qué eso es una derrota o una derrota parcial de la izquierda, pero evidentemente eso no es suficiente, pero sí significa que el primer temporal que se designaba después del 2011 al menos fuimos capaces de sortearlo con éxito, fuimos capaces por un lado de mantener totalmente abierto el principal foco de conflictividad social como es el conflicto educacional, pero por otro lado también de poner un freno importante a lo que fue la arremetida bacheletista de cierre del conflicto social en general. Otros elementos que también permiten mostrar que voy avanzando, también en términos electorales, después me voy a adentrar más en cosas en las luchas sociales, tiene que ver con cómo también la izquierda, donde existió, en alguna medida avanzó. No en el plano presidencial, que fue un desastre, creo que no es necesario andar metiendo el dedo en la llaga, así que no voy a profundizar tanto en eso, pero evidentemente en el campo presidencial es también el campo más difícil, pero al menos en los lugares, en las iniciativas parlamentarias, es notable el hecho de que todos los candidatos que provenían del mundo estudiantil les fue tremendamente bien. Desde la Carmen y la Camila, que vienen de la nueva mayoría, pero siguen representando un partido que se llama Partido Comunista, que para mucha gente en Chile sigue significando comer huevo, y fueron primera mayoría de su distrito. El Gabriel, por supuesto, como el primer triunfo desde la izquierda frente al sistema binominal desde que se acaba la dictadura, incluso lo que ocurre en Valparaíso, donde fue Farfán y fue la Daniela López de la UNE y Izquierda Autónoma, y que sumados hicieron algo así como un 13-14%, y había incluso un candidato del PC en ese mismo distrito. Y en ese sentido, aquellos lugares donde se logró constituir una expresión política de lo que significó el 2011, obtuvieron resultados tremendamente positivos para lo que puede ser la expectativa. Los dirigentes más conocidos quedaron todos en el Parlamento y los menos conocidos sacaron votaciones mucho más altas de las que podían haber pronosticado en una iniciativa similar. En el año 2009, en el año 2005 también hubo dirigentes sociales que eran candidatos al Parlamento y con suerte superaban el 3-4%. Y en términos sociales, y especialmente en términos estudiantiles, que sigue siendo, insisto, el campo de lucha que hoy día tiene mayores capacidades de confrontar al bloque dominante y de disputar pilares centrales del neoliberalismo, yo diría que en el 2011 esta parte también hemos avanzado un montón. No solamente por lo obvio, que obviamente es relevante, o sea, las expresiones de cientos de miles de personas en las calles, sino que incluso en la propia organización política de los estudiantes.
la profundidad que hemos logrado consagrar en términos de nuestras reivindicaciones programáticas. Por ejemplo, el apuntar con centralidad a la disputa por el carácter subsidiario del Estado, a transformarlo en un carácter garante de derechos sociales, es una cuestión que hoy día pareciera ser como de sentido común para la izquierda, porque hasta hace 5 años no era tan obvio. En general, la profundidad que hemos logrado alcanzar en cuanto a la disputa educacional, también los niveles de unidad, de articulación y de politización de las organizaciones estudiantiles. Cuando empezó en 2011, lo decía también Juan, el nivel de atomización de los colectivos estudiantiles era tremenda, y hoy día uno puede ver que se van consolidando organizaciones políticas en primer lugar con vocación política, en segundo lugar con vocación de avanzar nacionalmente, y creo que las tres organizaciones que estamos aquí presentes somos una demostración de eso. Somos organizaciones que hemos crecido en estos años, no solamente en términos de cantidad de militantes, sino que en términos también de lograr ir unificando distintos colectivos que antes tenían una vocación mucho más localista y que han logrado tener una vocación mucho más política. Bueno, yo mismo he hecho entre la izquierda autónoma en el año 2011, por poner un ejemplo personal. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, que hemos avanzado, y por lo tanto que hoy día la posibilidad de que lo que empezó en 2011 termine efectivamente con un proceso constituyente, no en términos de la Constitución solamente, sino que en términos de constituir un país diferente, de construir un nuevo siglo, está abierta. Está abierta y está en disputa, no está ganado ni está perdido. Y por supuesto, entonces la pregunta central es cómo hacer pagar, que es la pregunta que bueno, nadie tiene una respuesta obvia, pero es la pregunta que nos tiene que descurar a todos nosotros en estos momentos, porque hoy día su relevancia histórica es mucho mayor que hasta hace pocos años. Yo para eso partiría con una consigna que hoy día la izquierda, si uno agarra toda la izquierda que existe en Chile, la suma, no alcanza. No alcanza, ni está ni siquiera cerca de alcanzar. Y eso nos pone como un primer desafío el cómo seguir avanzando, cómo seguir haciendo crecer los niveles de politización, los niveles de procesamiento más profundo, más reivindicativo del malestar, para que efectivamente ejemplos como Franco Parisi no vuelvan a existir. Y yo creo que la respuesta única y evidente es que la izquierda solamente puede crecer en procesos de lucha libre. La izquierda no crece solamente por discusión teórica, no crece solamente por tener los mejores argumentos racionales, sino que crece justamente cuando lucha, justamente cuando tiene conquistas políticas, justamente cuando interpela a los chilenos y chilenas, y es justamente en ese contexto también que va construyendo la organización y por lo tanto va reconstruyendo sujetos sociales coherentes con el Chile del siglo XXI, con el capitalismo del siglo XXI, no con una nostalgia proletaria de lo que fue el siglo XX, sino pero sí constituidos con sujetos sociales propiamente tal, con niveles de organización que le permiten efectivamente enfrentar desafíos políticos a la altura de los que queremos enfrentar. Eso, insisto, creo que tiene que ser la principal centralidad de los próximos años, el entender que solamente los procesos de movilización y de lucha nos van a permitir seguir avanzando, nos van a permitir seguir constituyendo un sujeto político con vocación, con capacidad, o sea, que gracias a su vocación de mayoría tenga capacidad efectivamente de interpelar a la mayoría y así poder avanzar. Yo en ese sentido creo que el conflicto educacional sigue manteniendo una centralidad incomparable con el resto. Creo que tiene que seguir siendo, no el único, pero sí el principal conflicto al cual seamos capaces de atender, y por lo tanto el movimiento estudiantil y social por la educación va a seguir jugando un rol central. Porque sigue siendo el único conflicto que en primer lugar logra convocar a muchos más sectores que lo que la izquierda tradicionalmente ha logrado hacer. Uno puede, no todo el mundo, es un carácter fundamentalmente mesocrático, pero aún así es mucho más de lo que hemos visto hasta el año 2005 y hasta el año 2010. Y en ese sentido es fundamental que el movimiento estudiantil sea capaz de tener una convicción de ser un actor protagónico de la reforma educacional. Acá hay dos riesgos grandes que uno podría hablar entre comillas como por la derecha y por la izquierda. El riesgo en el fondo del entreguismo, el riesgo de suponer que el gobierno de la nueva mayoría es suficiente y por lo tanto querer apoyar, o más que es suficiente, que basta con apoyar a los sectores progresistas de la nueva mayoría. Ese es un riesgo que sigue en el fondo delegando
nuestra capacidad transformadora en los mismos actores políticos desconectados de las bases sociales que gobernaron Chile estos últimos 25 años, pero también está el riesgo de marginalizarse, de restarse del debate más importante y que más nos permite avanzar, y por lo tanto de perder una actitud realmente interpeladora frente a ese conflicto. Y ahí el movimiento estudiantil, yo creo que hasta ahora, con algunas tropezones, pero hasta ahora acertadamente, tiene que ser capaz de exigir una participación protagónica en la reforma educacional para eliminar el mercado de la educación. No participar, sino que para eliminar el mercado de la educación. Pero no permitir que ese conflicto se cierre sin nosotros. O bien, el conflicto educacional. En el conflicto educacional se logran ganadas concretas, gracias a que los estudiantes la exigieron, o bien no se logran ganadas concretas, pero se logra entonces desvelar el carácter neoliberal del gobierno de la nueva mayoría. Eso por un lado, y para ir cerrando porque entiendo que me llega poco, creo que para todo esto lo llevaba a la unidad, ahora sigue siendo tremendamente necesario, y lo llevaba a la unidad, particularmente al interior del movimiento estudiantil, para ser tremendamente necesario. Yo diría que las organizaciones aquí presentes hemos demostrado efectivamente con algunos matices, y creo que son relevantes, y que cada vez que hay elecciones de federación, por ejemplo, en la Chile salen muy presentes. O sea, hay diferencias, pero que hemos demostrado que a la hora de enfrentar el conflicto educacional hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de poner las centralidades donde tienen que estar, y creo que eso en un contexto que es mucho más difícil como es el gobierno de la nueva mayoría, donde no vamos a saber, por ejemplo, cómo se va a comportar el PC al interior del movimiento estudiantil, donde empiezan a aparecer actores que nadie sabe quién representan, como la MESUC intentando en el fondo agarrar la otra desviación. Es fundamental seguir fortaleciendo esos niveles de unidad, entendiendo que hoy día, teniendo matices, las organizaciones aquí presentes tenemos en común el hecho de ser fuerzas que efectivamente hemos logrado existir y crecer fundamentalmente gracias a nuestra presencia en un movimiento social activo, en un movimiento social en lucha, y no simplemente una repartija de cuotas de poder, pero que al mismo tiempo somos los que seguimos siendo excluidos de los espacios de poder. Creo que ahí están los desafíos principales. Creo que es fundamental, para cerrar, simplemente volver a agradecer esta instancia, porque creo que justamente en aras de poder ir construyendo estos niveles de unidad es fundamental ser capaces también de tener espacios de debate, de reconocer las similitudes y las diferencias, y de esa forma poder construir formas de enfrentar el futuro en unidad. Eso. Ahora Carla nos va a mostrar su ponencia. Sí. Bueno, en primer lugar también sumarme, al igual como hicieron los otros dos compañeros, al agradecimiento a la organización de la Unión Nacional Estudiantil por haber realizado este foro, en un contexto obviamente súper necesario de sentarnos mirándonos las caras a debatir sobre estos elementos tan relevantes como el horizonte que tenemos nosotros como izquierdas que debemos definir durante este periodo. Y en eso fui como bien aplicada en realidad y asumí que las preguntas eran una pauta y las fui como en realidad en torno a ellas ordenando la ponencia, y espero, pese a que tal vez entre algunos temas más áridos o complejos de abordar con tanta explicitación, entrar a esos 5 ejes de preguntas que plantean los compañeros de la UNI, que me imagino que además son los que más les interesan o que consideran relevantes para el debate de hoy día. Y en eso, en primer lugar, me parece súper importante partir por ello. Es decir, bueno, ¿cuál es nuestra relación? Entendiéndonos como una izquierda totalmente alejada y fuera de lo que es el proyecto de la nueva mayoría, ¿cuál es nuestra relación con este bloque que, a diferencia de gobiernos anteriores, encontramos por lo menos consignas, rostros, incluso algunos planteamientos más específicos, muy cercanos a lo que nosotros desde nuestros distintos espacios de organización política y social durante tantos años habíamos estado trabajando? Entonces esa pregunta no es menor. Y para responderla claramente tenemos que saber desde dónde nos situamos, desde qué lado de la vereda y desde qué historia estamos hablando. Y ahí, sin querer entrar tanto en lo fino, creo que es importante establecer que nosotros hablamos desde una izquierda que se está recién recomponiendo, una izquierda de la cual nosotros nos sentimos herederos, independiente de nuestra posición generacional, de los grandes esfuerzos y también de esa dura derrota estratégica que se vivió en el año 73, también de esos esfuerzos por entender y emprender que
emprender la lucha contra la dictadura en todos los frentes, y en eso también las batallas de resistencia, que también fueron derrotadas y fracasadas en la década del 80, y después toda esa izquierda que durante la década del 90, muy perdida, con mucho desconcierto, con mucha incertidumbre, sin saber desde dónde trabajar, desde dónde agruparse, empezó a buscar distintas alternativas de construcción. Esa misma izquierda que logra insertarse en distintos espacios sociales y que desde distintos frentes en el año 2006 empieza a renacer nuevamente y empezar a posicionarse como un nuevo actor en el escenario nacional gracias a las movilizaciones estudiantiles, las movilizaciones principalmente secundarias y después el ciclo de movilizaciones que se abre gracias a esos compañeros. Somos entonces esta izquierda que se recompone desde el mundo social, desde los distintos frentes de lucha, que desde ahí empieza a buscar recuperar ese proyecto histórico que se estaba perdiendo y que se estaba alejando y silenciando cada vez más de las masas populares de nuestro país, y que hoy día efectivamente está enfrentando un nuevo escenario. Y ahí tal vez yo creo que no viene mucho al caso entrar al debate de no si estamos en un nuevo ciclo político. Yo soy de la idea, entendiendo el concepto de ciclo político como una fórmula para explicarnos la realidad actual que estamos viviendo. Considero que es correcto plantear que estamos en un nuevo ciclo, no en ese nuevo ciclo que busca resignificar la nueva mayoría como el planteamiento de profundas transformaciones que van a venir desde el gobierno, pero sí un nuevo ciclo político porque efectivamente sí hay un cambio político y social relevante y que creo que tiene dos grandes características. Por una parte, la existencia de un nuevo actor, y efectivamente, pese a que estén los mismos actores políticos en escena liderando todavía los horizontes de nuestro país, existe un nuevo actor político que son las grandes masas movilizadas en las calles. El 2011 el protagonismo no lo tuvieron las tomas. De hecho, si vemos, y hasta el día de hoy, el protagonismo lo tienen las movilizaciones. ¿Cuánta gente hoy día sale a la calle y logra plantear y en eso visar cuán cercano no están los planteamientos, las reformas o lo que están debatiendo los distintos espacios del gobierno? Es sumamente relevante. Entonces hoy día esa irrupción de las masas en el escenario nacional nos marca un escenario totalmente distinto al anterior. Nosotros somos parte de esa izquierda que fue expulsada de los sectores sociales. Un objetivo de la dictadura militar no solamente fue asesinar a la militancia de izquierda y terminar con el comunismo, sino que un objetivo fundamental fue alejar toda opción y posibilidad que existiera que esas ideas de revolución, de liberación real de nuestro pueblo fueran asumidas nuevamente por amplias masas de la población. Y por lo tanto nos expulsaron. Nosotros vivimos un ostracismo social y político por más de 40 años. Y gracias al ciclo de movilizaciones abierto del 2006, gracias a las movilizaciones de trabajadores del 2007 y del 2008, de los levantamientos de los pobladores y después de estas emblemáticas movilizaciones del 2011, logró esta izquierda, a través de sus ideas, no ya de sus orgánicas tradicionales, volver nuevamente a las masas. Nosotros terminamos con ese ostracismo social y eso marca un antes y un después. No claramente si lo miramos desde la estructura política y económica del país, pero si es que nos posicionamos y tratamos de analizar el escenario político desde las fuerzas de izquierda, claramente estamos en un nuevo ciclo. Estamos en un nuevo ciclo para la izquierda porque estamos como izquierdas enfrentando un nuevo escenario totalmente distinto y mucho más prometedor, o por lo menos con mayores oportunidades y alternativas. Entonces creo que efectivamente si estamos en un nuevo escenario que está, como les decía, caracterizado por esta irrupción de las masas, y junto con ello también con la integración de inestabilidad al sistema actual. Tal como lo mencionaba recién en la exposición anterior, efectivamente la nueva mayoría sale electa, Michelle Bachelet sale electa con menos votos con los que salió electa la vez anterior. Entonces todavía estamos viviendo unos meses que pueden traer bastantes sorpresas, dependiendo de cómo el movimiento social y los distintos otros actores empiezan a funcionar en el escenario. No estamos revistiendo nuevamente de legitimidad a un gobierno, sino que al contrario hay mucho descontento social y una inestabilidad que se sabe que existe. Y por tanto lo que pueda o no pueda hacer el gobierno y los distintos espacios en el Parlamento va a ser clave a cómo se maneja esa inestabilidad. Dicho esto, la nueva mayoría, en definitiva, a propósito de este ciclo abierto de inestabilidad, de irrupción de las masas, en donde las principales preguntas eran, bueno, ¿cómo volvemos estable nuevamente este modelo?
y cómo conducimos para opacar y mantener y controlar este movimiento social que ha irrumpido, cuál es la mejor opción, la mejor salida política para aquello, y la mejor respuesta la tuvo obviamente la nueva mayoría, y ya sabemos, no vamos a entrar en esos detalles, pero efectivamente ellos lograron ser el proyecto que de mejor manera puede hoy día garantizar al bloque dominante, reconstituir o por lo menos tratar de recuperar esa estabilidad y a su vez el consenso neoliberal que está resquebrajado. Por lo tanto, ese es el rol general de la nueva mayoría, independiente de que sepamos a su vez de que dentro de la nueva mayoría hay muchas tensiones internas, y la nueva mayoría no asegura necesariamente que sea un bloque que se mantenga permanentemente estático y unitario en el futuro, y creo que eso es un aspecto que a nosotros desde las izquierdas nos tiene que interesar. Entonces, con la pregunta que plantearon los compañeros de la UNE, ¿cuál debiera ser nuestra relación como izquierdas con la nueva mayoría? Tenemos que entender que la nueva mayoría tiene un propósito que no es el nuestro, tiene el propósito de restablecer el consenso neoliberal. Nosotros al contrario queremos restablecerlo mucho más. La nueva mayoría quiere restablecer la estabilidad, nosotros al contrario queremos instalar mucha más inestabilidad a este sistema, y por lo tanto además nosotros nos estamos acercando y apostamos a avanzar en una garantización de derechos sociales y además en aperturas democráticas que nos permitan a nosotros ampliar los niveles de organización y de movilización, y claramente eso es alejarse y dar un viraje a ese horizonte neoliberal o esa brújula neoliberal que ha ordenado todos estos años el destino de nuestro país. Por lo tanto, nos alejamos de las reformas y planteamientos de la nueva mayoría, pero no podemos descartar y entender que las tensiones abiertas, la inestabilidad del modelo actual y la irrupción de este nuevo actor que se manifiesta en las calles nos entrega posibilidades de tensionar y de ampliar los planteamientos de reforma que hay hoy día a elementos que efectivamente beneficien a nuestro tránsito a un modelo alejado de los planteamientos neoliberales. Después de eso preguntan sobre las herramientas unitarias, frentes amplios, programas, y me imagino que detrás de todas esas preguntas están las preocupaciones por la lucha electoral. Lo deduzco de esa manera. Porque además después en el último planteamiento dicen, bueno, ¿cuál es la relación de esto con los movimientos sociales? Yo en primer lugar creo que para plantearnos estos problemas debemos evitar de hacer la diferenciación entre el movimiento social y el movimiento político. Una de las grandes tareas, y de hecho uno de los avances que ha implicado este nuevo ciclo político para Chile abierto con las movilizaciones de 2006, es que hemos ido terminando con esa separación entre lo político y lo social, que fue una separación instalada producto de las transformaciones y golpes que dio la dictadura, que se manifiesta, como les decía, en este ostracismo social. Volvemos entonces al mundo social con las ideas de la izquierda y terminamos por empezar a eliminar estas divisiones entre lo político y lo social, y por tanto nos obliga a pensar los desafíos de nosotros como izquierda desde la perspectiva global, lo político y lo social unidos. Si es que no lo miramos de esa forma, efectivamente no vamos a estar avanzando en la reconstrucción de ese proyecto de izquierda. Dicho eso, cuando hablamos de herramientas, frentes amplios, etc., primero nos tenemos que preguntar para qué y cuál es la principal tarea. La principal tarea, creemos nosotros, para este periodo es la de reconstituirnos como fuerza y como programa. Tenemos que reconstituir un proyecto histórico de la izquierda, y eso se manifiesta en fuerza social organizada en torno a un programa que hay que defender, instalar y obviamente también buscar conquistar. Para eso, ¿qué herramientas nos sirven? Muchas. Creemos hoy día que no estamos en una etapa de poder constituir una sola gran herramienta que sea la alternativa de la izquierda, sino que vamos a tener que apostar a distintas construcciones sociales y políticas para abordar los desafíos que se nos van a venir presentando. Y en eso, en torno a estos frentes amplios que se han debatido y estas herramientas unitarias en términos electorales, creemos que las alternativas electorales hoy día no nos van a venir a resolver todos los problemas y desafíos que tenemos como izquierda, pero sí algunos de ellos. Y principalmente el de levantar un programa unitario que marque la pauta de los desafíos que tenemos como izquierda durante este periodo. Y en eso los compañeros además preguntan cuáles serían esos ejes programáticos. Y ahí consideramos que es necesario plantearse muy claramente en torno a dos niveles también de alianzas y de unidad, y ahí voy a tratar de conectar con algo que decía el compañero al comienzo.
Creo que efectivamente tenemos que autorreconocernos las fuerzas que somos abiertamente anticapitalistas y que estamos avanzando además por la construcción y conquista del socialismo en Chile. Ahí tenemos que avanzar en un marco de alianzas férreo que nos perspective elementos estratégicos, pero a su vez tenemos que saber que para este periodo necesitamos una alianza un poco más amplia en que nos permita establecer elementos que avancen a la construcción de un programa abiertamente y profundamente antineoliberal, que esté marcado por lo menos por 3 ejes centrales: la recuperación de nuestros derechos sociales, un nuevo carácter del Estado subsidiario garante, la recuperación de nuestros bienes naturales, por tanto un Estado que efectivamente pueda ser el promotor, ejecutor y propietario de nuestros bienes y de su explotación, y a su vez de aperturas democráticas en muchos ámbitos. No voy a entrar en detalles porque se me acaba el tiempo, pero aperturas democráticas que nos permitan a nosotros aumentar los niveles de organización y de movilización. Esos son 3 elementos programáticos que, si bien de hecho desde el marxismo, y lo conversábamos a propósito de este debate de lo público y del Estado, a veces suena contradictorio. Nosotros queremos abolir el Estado, pero estamos en un periodo al momento en que nos enfrentamos al neoliberalismo, en donde pedimos más Estado, pero entendemos que es un proceso en torno al cual, acoplado a un proceso de organización y robustecimiento de nuestras fuerzas político-social, nos va a dejar en un mejor pie para dar las próximas grandes batallas. Por tanto, Frente Amplio, herramientas unitarias son sumamente necesarias, pero tenemos que saber también en qué plano vamos a poder hacer esta unidad. Una de las grandes conclusiones que se sacó desde la izquierda en general, a propósito de las elecciones recién pasadas, tanto parlamentarias como presidenciales, es que nos había faltado unidad. Y es cierto, pero también es cierto que los llamados unitarios al aire, sin un análisis concreto de nuestras condiciones objetivas para impulsar esa unidad, terminan siendo llamados de buena voluntad, que tal como previos al proceso de elección presidencial también los tuvimos. Ninguno de nosotros que participó en los procesos electorales en distintos niveles estaba en contra de la unidad. De hecho, al contrario, los números así lo dicen, como también las vocaciones y voluntades para efectivamente constituir una fuerza real. El problema es que no se podía. Y no se podía porque habían egos, porque habían voluntades individuales, no, porque no estaban las condiciones dadas. ¿Qué condiciones hoy día tenemos como izquierda para generar esa unidad? Yo creo que por sobre todo hoy día nos tenemos que focalizar en una unidad de los frentes sociales en torno a estos programáticos claros que además activen y nos permitan ganar cada vez más sectores de la población que hoy día aún están desmovilizados y desorganizados. Esa es una unidad real que hoy día sí podemos velar y podemos lograr. La unidad que aquí mismo en el movimiento estudiantil se está logrando, también no tengo una unidad y expresión política hoy día electoral, pero sí es sumamente relevante para la lucha en el frente estudiantil. Tenemos que lograr una unidad multisectorial con los sectores sindicales y poblacionales, y creo que las condiciones para eso están dadas. La unidad electoral, la unidad política para construcción de herramienta única, partidaria, creo que son unidades un poco más complejas y las cuales todavía como izquierda no estamos tan robustos como para enfrentarlas, pero sí tenemos que partir por algo, y creo que la unidad multisectorial es sumamente clave, y con esto termino. Y las unidades políticas más amplias se van a dar en la medida en que establezcamos nuestros horizontes sumamente claros, entender que acá tenemos que apostar a una unidad política con un horizonte socialista, revolucionario, pero a su vez tenemos que estar claros que tenemos que apostar a unidades intermedias que nos permitan avanzar y robustecer cada vez más a las fuerzas de izquierda y los ejes programáticos que nos van a permitir conquistar en el gran y pequeño espacio de batalla que es el más importante, que son las mentes y corazones de los millones de chilenos y chilenas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. ¿Les parece que tengan 5 minutos para responder las preguntas del público? Levanten la mano los que quieran preguntar. Ya, yo tengo 2 preguntas. Una para ustedes relacionada a... para nadie es una sorpresa este tema, o sea, todos tenemos conocimiento del tema de los 12 puntos que acordaron con el Partido Humanista, con otros actores. ¿Qué subyace a ese gesto finalmente? Es decir, ¿qué tipo de, hay algún tipo de alianza? Porque ahí suscriben algunos elementos que no son ajenos, por ejemplo, lo que había planteado la UNA, lo que había planteado el FEI. Entonces, ¿por qué finalmente realizar este gesto con ese sector? Y finalmente, ¿hacia dónde priorizar los puentes que se van tejiendo en relación a la proyección política que tengan esa alianza? Y por otra parte, he visto una pregunta que está todo. Si bien yo entiendo la centralidad
su rol en la garantización de derechos. Sin embargo, un movimiento social es funcional en la medida en que plantea una disputa, pero esa disputa tiene un límite, tiene una caducidad. Y esa caducidad se expresa en que cuando pase esta reforma el movimiento estudiantil, su funcionalidad también va a terminar. No es una cuestión, no es una promesa eterna. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos construyendo también una fuerza social que sea capaz de irrumpir? Porque hoy día el desafío del movimiento estudiantil tiene que ver con que la reforma que se vaya a generar no sea finalmente la reforma de la nueva mayoría, sino una reforma que esté en sintonía con las demandas que hemos instalado nosotros en las calles. Esa es una pelea que tenemos que dar y efectivamente no nos podemos marginar, pero tampoco podemos creer que eternamente va a ser el movimiento estudiantil el único sujeto que nos va a permitir llegar a las grandes mayorías de Chile. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a apostar por una construcción que es mayor y cómo ustedes perspectivan aquí. Responde primero la pregunta que te hicieron a ti y después hacemos que cada uno responda a la pregunta abierta. La pregunta por 12 puntos, que yo creo que efectivamente son 12 puntos que probablemente son compartidos por todos los que están aquí presentes. No, son 12. No recuerdo dos, pero son básicamente los mismos que en general se plantean a la hora de ir empezando a dibujar un programa único de una izquierda antineoliberal. Yo diría que más bien, o sea, hay que entenderlo no tanto como los sectores con los que uno quiere priorizar, y yo creo que de hecho los sectores con los que uno quiere priorizar se pueden leer permanentemente en nuestra acción a nivel estudiantil y a nivel en general, sino que fundamentalmente a la hora también de amarrar a otros actores que pueden irse sintiéndose cercanos a la nueva mayoría. Si ustedes se fijan, de hecho, en quienes suscriben ese acuerdo, hay un gran ausente que hace 5 meses no podría haberse imaginado que está, que es el PRO. El PRO efectivamente no firma ese acuerdo, y eso coincide con que hasta hace bastante pocos días el PRO, no me acuerdo exactamente quién, pero no me acuerdo quién más, con la presidenta del próximo Yogo, se estuvieron juntando con los presidentes de los partidos políticos de la nueva mayoría y empezaron en el fondo a reconocer lo relevante que era que la concertación se autoexplicitara como acababa y se hubiese transformado en este nuevo bloque. Y hay harto guiño, uno puede suponer que Meo que va a ser el candidato presidencial de la concerta en la próxima elección, o que va a ser senador, vayamos a saber qué cosa, pero en la medida que efectivamente uno empieza a mirar cómo algunos sectores se empiezan a acercar más a la mayoría y empiezan a desistir de la posibilidad de construir una fuerza alternativa, sí a nosotros nos parece importante ir amarrando a los sectores que han planteado una alternativa política distinta, y esa es el rendimiento fundamental de una maniobra que no pasa a ser una maniobra. Ahora pasamos a la pregunta abierta. Mira, respecto de... Quiero primero apuntar un poco el tema de los 12 puntos, ya, porque más allá de que haya sido una consulta directa, creo que el tema de los 12 puntos es un buen ejercicio, ya, más allá de estar o no estar de acuerdo, más allá de estar o no lo que hay detrás. Para nosotros es un tema que hoy día es relevante en la posibilidad de que la izquierda, porque nosotros no existimos a grandes rasgos como izquierda de intención revolucionaria, no existimos en el imaginario colectivo del pueblo chileno. No hay ninguna adivinanza para nadie, y nuestro trabajo consiste principalmente, así como decía Carla, en ganar los corazones. Ganar los corazones significa estar ahí, ser presente, ¿ya? Y ahí es donde hay un gran abismo respecto de nuestra práctica cotidiana y la capacidad de transformarnos en una fuerza realmente transformadora en general y no en particularidades o en ciertos sectores como hoy día lo son. Por tanto, creo que el ejercicio de los 12 puntos, más allá de estar de acuerdo o no, considero que es un buen ejercicio, ¿ya? Nosotros sí que podemos agregarle que creemos que ese ejercicio también tienen que hacerlo los de abajo, ¿ya? No solamente quedar un ejercicio por arriba, que un ejercicio que tiene capacidad de ser leído por mucha gente, sino que también ese tipo de ejercicios tienen que ser construidos abajo, idealmente desde abajo, pero no siempre se puede, pero sí hay que hacer el esfuerzo para que también se construya desde ese espacio. Cuando me refiero desde abajo, me refiero no solamente, digamos, la intención entre el abajo y el arriba, a que no solamente sean figuras intelectualmente reconocidas, sino que también sean dirigentes de masa, dirigentes sociales, que también tienen un reconocimiento por su trayectoria de ciudadanos. Respecto de la segunda pregunta, efectivamente, o yo al menos comparto una impresión de lo que tú consultas,
y nosotros como organización la hacemos patente permanentemente. Para nosotros el tema estudiantil no es la centralidad del conflicto o de la lucha de clase en Chile, sino que en realidad el conflicto estudiantil hoy día en donde la conflictividad social del país es presente, es árida, es álgida, pero no significa de que el día de mañana ese conflicto cerrándose se cierra un ciclo de lucha o un ciclo dentro de la lucha de clase. Por tanto, para nosotros hay cierta lectura. La primera es que lo que sí logra el conflicto estudiantil al menos son dos aspectos. Por un lado es decirle al resto del pueblo que hay que salir a la calle para conquistar. No te puede seguir creyendo el cuento del voto o el no voto, sino que en realidad el no voto, si no va de la mano con la calle, con la movilización, con la organización, no tiene mucha asidero. Pero lo segundo también que es significativo es que se cuestionan los pilares de la forma del capitalismo en el final del siglo XX y el siglo XXI, que esta forma neoliberal, ¿ya? Por lo tanto, hay un cuestionamiento respecto de la mercantilización extrema de la vida en la sociedad. Y ese es otro punto que sí deja el conflicto estudiantil. En el mundo, y hay un aspecto que es importante tenerlo presente para poder responder completamente tu pregunta. A diferencia del mundo estudiantil, el resto de los actores en el campo popular, su definición, su existencia no es tan marcada, ¿ya? Para nada o este reconocimiento público y la situación del movimiento de pobladores hoy día es una existencia bastante débil, ¿ya? Como actor que logra conflictuar a nivel general. Y el mundo sindical y en general el mundo de los trabajadores también tiene dificultades para hacerlo, porque no es un corpus que hoy día haya logrado tomar nuevas formas para un nuevo momento, ¿ya? Porque el movimiento sindical fue la figura que expresó la configuración del mundo de los trabajadores en una época con ciertas condiciones, y hoy día da cuenta de que no es la forma para representar a todos. Pero sí, como no todo es desesperanza, hay mucha esperanza. O sea, hay en el plano del mundo sindical al menos, y yo diría no el mundo sindical, sino de la forma del tema del mundo de los trabajadores, hay expresiones que hoy día a lo mejor no van a ser la continuidad del mundo estudiantil, pero sí están tomando elementos que abrió el mundo estudiantil, como la mercantilización, y le están dando cobertura para lograr conflictuar desde otros lugares que ojalá tengan centralidad para romper en el modelo dominante. Y me refiero en particular por lo que hoy día se hace en el movimiento Nova F. Y con esto quiero cerrar. Nosotros como organización dijimos, por allá por el 2004, 2003, bueno, a todo esto yo sí creo que estamos en un ciclo político, no voy a decir ahora porque si no me entiendo, pero sí hay un tema que es importante y que tiene razón con ese tema del nuevo ciclo político. Una cosa es el nivel del conflicto y otra cosa es quién conflictúa. Cuando el conflicto fue visto y fue protagonizado por los trabajadores de los sectores estratégicos de este país, la profundidad de ese conflicto es diferente a otras profundidades de otros conflictos, ¿ya? Es una diferencia cualitativa, porque en ese cuestionamiento, cuando se cuestiona la subcontratación, tú cuestionas pilares que son centrales, como es la mercantilización de son centrales para el modelo. Sí, más a la pregunta de la compañera. Bueno, primero, totalmente de acuerdo con la caracterización general que se hace sobre el rol de los estudiantes. Efectivamente, no voy a repetir lo que dijo el compañero recién, los estudiantes de hecho permitieron establecer una inestabilidad del sistema, permiten las movilizaciones estudiantiles delegitimar los gobiernos, pero no derrocarlos. Y a nosotros nos interesa derrocar el gobierno actual y probablemente los siguientes que vengan para instaurar un gobierno popular, y por lo tanto el movimiento estudiantil no es lo único que necesitamos. Pero sí es importante. Ahora, una advertencia, tal vez previa a responder 4 puntos que creo que debieran guiar las interrogantes que plantea. Es que yo creo que hoy día efectivamente desde el movimiento estudiantil en general, distintos otros movimientos, pero el movimiento estudiantil el que más presión de protagonismo político tiene, existe este riesgo de querer dar un salto hacia, comillas, la política, y en función de ese salto no dejar nada atrás, o sea, no dejar descuidar el movimiento estudiantil.
Y creo que un rol importante de las organizaciones que están enraizadas en sectores sociales es robustecer cada vez más esos espacios sociales, en primer lugar. Sin dejar obviamente de lado las otras tareas, voy a entrar a detallar cuáles creo que son algunas de ellas, pero creo que hoy día hay un desafío gigantesco en cómo nosotros desde la izquierda aportamos en mayores niveles de organización popular. El movimiento estudiantil hoy día es robusto, sí. Tenemos organizaciones estudiantiles importantes de izquierda con intención revolucionaria dirigiendo ciertos espacios importantes también, pero tenemos una cantidad de estudiantes de distintos planteles universitarios que ni siquiera tienen espacios de representación. Tenemos universidades en donde no hay ni siquiera presencia de una o dos organizaciones políticas y por lo tanto hay un gran desafío en el movimiento estudiantil. ¿Para qué decir los desafíos que tenemos en el movimiento de trabajadores y en el movimiento de pobladores, que ya el compañero entregó los atisbos de lo debilitados que están los niveles de organización en esos espacios? Por lo tanto, el salto o el avance político que nosotros tenemos que hacer como fuerzas de izquierda con intención revolucionaria es necesario que se dé unificando lo político con lo social y no arriesgando la construcción social que ha sido la que nos ha permitido recuperar nuestra inserción social que había sido arrebatada brutalmente durante la dictadura y después condenada durante todos estos años de neoliberalismo. Entonces, dicho eso, hay que mirar los desafíos. Y yo creo que son como 4 ejes relevantes en esta necesidad como de ser alternativa y de mirar más allá de lo estudiantil. Primero, el tema del enraizamiento de nuestros propios espacios y dentro de eso avanzar a la construcción de bloques multisectoriales en torno a ejes programáticos. Creo que es clave que nosotros logremos una articulación que si bien en ámbitos políticos, de distintas expresiones de fuerzas organizadas puede ser complejo, desde lo social no es tan difícil hacerlo. Y por lo tanto que logremos unificar espacios programáticos de alianzas concretas en torno a movilización y defensa y conquistas de programa en los distintos frentes sociales en los que hoy día se tiene que estar, poblacional, sindical, medioambiental, estudiantil, etc. Apuestas en el plano electoral, creo que no pueden estar fuera de aquello. Difícilmente, como les planteaba, podemos esperar que lo electoral nos resuelva la construcción de alternativas, pero sí lo electoral nos permite visibilizar y ganar también en la medida en que se puedan hacer buenas apuestas de espacios de poder relevantes para seguir ampliando los espacios de organización, y en esas apuestas electorales que se aglutinen por sobre todo en esta expresión político-social unitaria y una expresión programática clara en torno a un programa abiertamente antineoliberal que efectivamente apueste y amplíe los niveles de organización, movilización y politización de nuestro pueblo. Esos elementos creo que son los claves para estos años, sí, 3 años, y es una ardua tarea. Hay desafíos mayores. Nosotros entendemos que la batalla aquí no la estamos dando contra la nueva mayoría como horizonte grande de lucha, ni tampoco contra el neoliberalismo, sino que es un objetivo mucho más profundo. Queremos terminar con el capitalismo, queremos por tanto enfrentarnos no a las expresiones políticas de la clase dominante burguesa, sino que nos queremos enfrentar directamente a ellos, pero para eso tenemos que robustecernos, tenemos que constituirnos nuevamente como fuerza política revolucionaria que hoy día en Chile lamentablemente todavía no está constituida. Y esos son horizontes de construcción partidaria, político-social, militante, ideológica, que es una tarea permanente de la cual no se puede renunciar, pero que hoy día se tiene que materializar principalmente priorizando nuestros esfuerzos, creo yo, en estos otros 3 elementos que te anunciaba anteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, respondí solamente la pregunta directamente. Yo creo que hay varias coincidencias, pero me gustaría marcar algunos pequeños matices. Yo creo que a mí me gustaría complementar una frase que decía Juan, con la que estoy totalmente de acuerdo. El conflicto educacional no es la centralidad de la lucha de clases aquí en Chile, pero yo creo que sí es lo único que permitió empezar a dibujar. El único que permitía empezar a dibujar, de hecho, la existencia de clases sociales subalternas que hasta el momento, como tal, no están en absoluto organizadas y por lo tanto es difícil proclamar su existencia concreta como sujeto, como un actor capaz de mostrar una acción política. Y en ese sentido que el conflicto educacional sí adquiere una centralidad en la acción política en este contexto. Yo, en ese sentido, diría que yo creería, en primer lugar, que la fecha de caducidad no está pronta, pero que fundamentalmente, no está pronta porque hoy día realmente terminar con el mercado de la educación solamente va a ser posible si efectivamente el movimiento estudiantil
o sea, es una cuestión que está muy lejos de lo que está proponiendo, incluso ya a esta altura explícitamente la nueva mayoría en palabras de Isaías. Y en ese sentido, en estos 3 años, insisto, hay 2 posibilidades: terminamos efectivamente ganando, que parecía ser lo más difícil, pero si terminamos ganando, al momento de ganar vamos dibujando también un nuevo actor político, porque llega demostrado los hechos que lo que ofrece la nueva mayoría no es suficiente para resolver las problemáticas más urgentes que tiene hoy día la población chilena. O terminamos perdiendo, pero en esa medida, pero bueno, ahí la caducidad no llega todavía, pero fundamentalmente lo hacemos develando el carácter neoliberal del gobierno y por lo tanto, como en palabras de lo que decía Carla, resquebrajando aún más la legitimidad del actual modelo neoliberal y también del actual sistema de partidos políticos que vivía en Chile. En ese sentido, yo, si bien creo que la preocupación de qué es lo que viene después del conflicto educacional, por supuesto que es válida, yo diría que la única forma que exista algo después del conflicto educacional es que seamos suficientemente hábiles y suficientemente unitarios para poder efectivamente atender ese conflicto. Respecto al resto, yo diría que hay bastante coincidencia. Yo diría que al momento de estar planteando la lucha por los derechos sociales básicos, de inmediato empieza a plantear otros frentes de lucha frente a los cuales habrá que abocarse en el mediano plazo, porque insisto que hay que tener mucho cuidado en el fondo con no querer tomar atajos. Que hay que tener mucho cuidado con no querer tomar atajos, con no engolosinarse con lo que ha logrado el movimiento estudiantil, sino que entender que de hecho del éxito o fracaso del movimiento estudiantil depende en gran medida, al menos en el mediano plazo, el éxito o fracaso de lo que pueda hacer la izquierda en Chile. Las palabras tomadas le tenía una a Carlos, el compañero que está ahí con Goro, Marín. Creo que con esas 3, pues después o dale también, ya, con esas 4. Pero vayamos a las preguntas primero para que no sea como pregunta-respuesta, si escuchemos las 4 preguntas. Y Carlos, por favor. Sí, yo en realidad me quería colgar de una de las intervenciones anteriores de Andrés, y mi pregunta hizo relación con lo siguiente. En el actual escenario político, ¿cómo es posible conjugar a fuerzas o sectores políticos de la sociedad que no se definen directamente como fuerzas anticapitalistas o antineoliberales, pero sí entienden y asumen la necesidad y el objetivo de realizar concretamente modificaciones estructurales al actual sistema institucional y al actual sistema político? ¿Es posible establecer puentes con esas fuerzas? Estaba pensando en un progresismo no caudillista como el de Marco Enrique, sino en un progresismo general. ¿Es posible establecer puentes con esas fuerzas para ampliar el frente de izquierda que busque la transformación del Estado? Me presento para que no haya confusiones. Mi nombre es Diego Ramírez, soy militante de la OCL de Santiago, del sector sindical. Mi pregunta va a algo bien específico. Entiendo la condición de debilidad orgánica y política de la izquierda, está creciendo, sigue siendo débil, y entiendo la debilidad del sector de los trabajadores. Y también entiendo el peso que hoy día tiene el tema de no más AFP dentro de ese sector. Pero me parece importante el tema y la discusión del Código Laboral, que es una discusión que el gobierno ya está planteando, y ya vimos que la cuota está cuadrada, al menos en su diligencia más importante, con el proyecto de la nueva mayoría, y que nos va a definir en gran medida el marco en el que se van a dar las luchas sindicales en los próximos tiempos, considerando que ha habido un sensible aumento de los conflictos sindicales, a veces en el sector estratégico, a veces en el sector servicio, que han sentido el sector servicio, y que eso se entronca con el sostenido alza de la vida, digamos, el que se ha estado subiendo en niveles que no habíamos visto hace cierto tiempo. Entonces, presión hacia el sector de los trabajadores existe. Podemos suponer nomás, que no lo sabemos, que va a haber un cierto nivel de conflictividad, entendiendo que aquí varias organizaciones tienen una pequeña inserción dentro de ese sector, y que la izquierda solamente tiene un diputado dentro del Congreso, y que en realidad su militancia y su poder está en el sector estudiantil. Existe los ánimos de llevar adelante una discusión unitaria desde la izquierda, al menos 3 organizaciones presentes aquí, enfrentando al gobierno sobre ese tema,
si es que se va a discutir este tema entre nosotros para tener una posición única, cómo lo vamos a ir tratando, ya que yo creo que es un tema central justamente para el sector importante dentro de la lucha que hace el país. Sí. Bueno, lo mío va un poquito relacionado respecto a algo que me genera un poquito de ruido, que es ver cómo y desde qué bloque nosotros vamos a poder participar dentro de esta construcción de un programa antineoliberal, que es principalmente ver desde si que nos quedamos solamente con lo estudiantil o podemos consumir con otro sector. Yo creo que, bueno, Andrés dijo de que el movimiento estudiantil, colgándose un poco de la palabra un poco antes de Juan, apoya o está hablando de esta lucha de clases o es como el inicio de poder generar esta lucha de clases. Ante esto me surge la duda respecto a si es que este es el enfoque, o sea, nosotros participar dentro de este movimiento estudiantil que lleva 3 años, desde lo coyuntural, 2011, no me refiero al 2006 en adelante porque hay un espacio un poquito separado dentro de estos dos paradigmas, si es que es lo estudiantil la única trinchera de la cual nosotros podemos participar, o es la construcción de este programa antineoliberal que viene por socar. Principalmente la pregunta va enfocada. Yo también me presento, mi nombre es Javier, yo participo en la izquierda autónoma y también de Nuevo 21, de Moyá. Pero aprovechando el debate que me parece una oportunidad valiosa y en el contexto de la pregunta por la constitución política de actores emergentes, que es el título del debate, que me gustaría volver un poco ahí. En términos de la política es, en Chile al menos, la desarticulación de lo social lo que ha cifrado los términos de la exclusión. Cuando una articulación social se empieza a producir y logra proyectar ese interés articulado hacia la política, sus propios términos cambian. Eso es lo que es el motivo por el cual en el fondo nosotros decimos no hay un nuevo ciclo político en Chile, porque ese interés social no ha sido ni está articulado ni ha sido proyectado a la política hoy día necesariamente, y por lo tanto los términos de la política no han cambiado. No deja de estar vigente, no se ha corrido ni un poco la vigencia de la política de la transición, a pesar de que hoy día hay una puja efectivamente porque esos términos se agoten. Pero en ese sentido aquí vienen preguntas que yo creo que para quienes nos ponemos del lado de las capas subalternas que persiguen por lo tanto la rearticulación de la política y lo social, porque entendemos la política como guerra social, hay preguntas que yo creo que son bien interesantes de responder en este espacio. Y yo intentaría poner 2 sobre la mesa para discutirlas, pero yo creo que todos deberían por lo menos tener un pronunciamiento explícito sobre esas cuestiones que me parecen muy relevantes. Una tiene que ver con el limitado campo que representa la política, en el sentido de que las posiciones que admite implican que el avance de un actor necesariamente, obligatoriamente, tiene que significar el retroceso del otro. Si no, no hay un efectivo avance de uno. El avance de un interés, cuando avance nuestro interés, el interés que nosotros pretendemos representar, ciertamente el campo que disputemos y por lo tanto que le arrebatemos al poder va a tener términos distintos, y por lo tanto de este lado de la ecuación, digamos, va a ser distinto, pero no hay avance sin un retroceso del otro. Y en ese sentido, una rearticulación del enemigo también, la rearticulación del enemigo va a ser necesariamente el desarme del que está del otro lado, y en ese sentido la discusión educacional ha sido bien gráfica para expresarlo, y en el foro anterior, ese que era mi historia, hay no me acuerdo, hay una niña que creo que está acá también, que se llama Daniela, que lo expresaba muy bien, esta iniciativa de cooptación, por un lado, de la capa más arriba estudiantil, y de desorientación también del movimiento estudiantil, son necesariamente iniciativas del poder de desarticulación de lo que se ha lo que se ha producido. Pero la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa en relación a la búsqueda de la desarticulación del enemigo es efectivamente dónde
se puede producir esa desarticulación, porque la medida que el enemigo se reordena es que nosotros retrocedemos, lo va a hacer necesariamente a costa de la desarticulación del movimiento estudiantil o lo que se ha logrado conquistar ahí. Entonces, ya, esa es la primera cuestión que yo querría poner sobre la mesa. Y luego la otra, la que tiene que ver con la articulación de la fuerza propia, juntar la fuerza propia, la fuerza política propia en este entendimiento de la política como guerra social, así como para no caer en la definición politicista de la que a veces se nos acusa. Yo creo que es una aproximación distinta de la aproximación electoral, saber cómo se construye esa fuerza social y política propia. Y uno puede ver que la misma desarticulación de actores similares que había en lo que sucedió en la década de los 80 en la dictadura, algunos de ellos empiezan a articular. Lo que uno puede ver en el movimiento estudiantil es que se produce una alianza entre dos actores sociales distintos. La clase desarrollista desarticulada en alianza con este resultado de la modernización neoliberal que se puede ver en ocasiones absolutamente transversal en la composición social en Chile. Y en ese sentido, ¿cuál es la que se persigue buscar desde las organizaciones de izquierda que representan o pretenden representar a cabo subalterna, cuáles son los actores que hay que volver a articular? ¿Te parece que partamos la sesión? Posibilidad de acercamiento no con sectores progresistas, no con varias cosas. Primero, yo creo que en eso hay que situarse en dos niveles, que era, y no sé si estaba en plena sintonía o no con lo que planteaban ustedes con el Frente Anticapitalista, que hay que pensar en qué niveles que están abordando, pero creo que hay una sintonía en eso. Y nosotros tenemos que, primero que todo, reconocernos las fuerzas sociales y políticas que compartimos por lo menos un esposo, mismos horizontes estratégicos en torno a los cuales podemos generar una alianza mucho más duradera y por tanto prioridades de construcción actual mirando ese horizonte. Eso como en primer lugar. Y ahí hay acercamiento en el marco de organizaciones, de luchas, que es sumamente relevante. Pero para este escenario actual, en donde uno de los ejes principales en términos programáticos tiene que ser focalizado principalmente en cómo logramos cambiar el carácter del Estado y avanzar a un Estado garante, cómo logramos recuperar los recursos naturales y cómo logramos a su vez generar aperturas democráticas, que cuando lo menciono estoy pensando en todas las posibilidades que faciliten los niveles de organización y movilización popular, por tanto esta mentalidad en las universidades, por tanto no reemplazo a huelga en las huelgas sindicales, por tanto mayor protagonismo y deliberación de las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Aperturas democráticas que permitan mayor nivel de organización y movilización. Para esos ejes programáticos, yo creo que si somos sumamente objetivos y desprejuiciados, y vemos los programas de gobierno de las últimas elecciones presidenciales, contemplando el de Meo, el de Marcel, el de Roxana y algunos puntos del DSP, yo creo que ahí se distanciaba, podemos ver de que existen puntos que se abocan a estos tres elementos. Por lo tanto, yo creo que hay posibilidades en términos programáticos de tener un acercamiento electoral con sectores progresistas, sea o no liderados por Meo y por el partido en sí, pero para graficarlo más concreto, hoy día son ellos. Creo que hay posibilidades, pero para enfrentar eso, primero que todo, nosotros tenemos que estar un poco más robustos y organizados. O si no, vamos a entregar muchos esfuerzos y fuerzas a un proyecto en donde nosotros no vamos a poder tener muchos niveles de fuerza interna. Pero creo que nosotros objetivamente no nos podemos cerrar a la posibilidad en términos electorales hoy día de empezar a esbozar un bloque como tercera fuerza política electoral en Chile, lo cual no puede implicar que entreguemos todos nuestros esfuerzos de construcción ahí. Yo creo que eso nos va a resolver ciertas cosas, nos va a llevar a ciertos avances, pero los avances fundamentales de construcción de fuerza con potencial revolucionario van a alimentarse de esa posibilidad y avances que se puedan dar en lo electoral, pero por sobre todo se van a constituir en los bloques políticos y sociales que podamos hacer en una franja mucho más abiertamente anticapitalista. Pero yo creo que en términos programáticos antineoliberales sí hay posibilidades de acercamientos con el progresismo en este periodo, sobre todo en la medida en que la nueva mayoría se vuelva más neoliberal, aún más abiertamente neoliberal. En torno a lo que decías sobre el tema sindical, mira, es súper relevante el tema. Yo trabajo en un centro de fortalecimiento sindical, Rodrigo Cisterna,
y partimos de la base de que una de las principales tareas durante este periodo es contribuir, los que estemos o no en el mundo sindical directamente, pero contribuir a la rearticulación y fortalecimiento del mundo de los trabajadores. Y efectivamente ahí estamos atrasados, porque a diferencia del movimiento estudiantil y de lo que pasa en la reforma educacional, en la reforma del Código Laboral no existe un actor que desde el movimiento sindical en sí se posicione para efectivamente poner sobre la mesa los lineamientos programáticos que hoy día podrían robustecer al movimiento sindical. Lamentablemente la CUT en eso no está cumpliendo el rol de representación de los intereses de los trabajadores. ¿Cómo avanzar en eso? Yo creo que es una responsabilidad de toda la militancia izquierda, independiente del sector en el que esté. Por lo tanto, todos los aportes que desde el movimiento estudiantil se puedan hacer para robustecer lo sindical y todos los aportes que la militancia y militantes de izquierda en general podamos hacer en eso son sumamente relevantes. Y ahí yo creo que hay dos grandes batallas que en términos laborales nos interesan, junto con muchas otras, pero dos grandes, que son el tema del fin a la subcontratación y el tema del fin a la posibilidad de reemplazo en huelga. Son dos elementos, creemos nosotros, que si bien no atacan a las condiciones laborales, sí nos permiten avanzar en condiciones de organización sindical que son las claves para poder enfrentar cualquier otra próxima batalla desde los trabajadores. Y ahí hay, creo yo, que atisbos esperanzadores, sobre todo con dos hechos concretos. No voy a entrar en detallarlos por el tiempo, pero las lecciones que podemos sacar de la movilización de los trabajadores subcontratados de la minería en el año 2007 y cómo pudieron, en términos alegales, incluso muchos aspectos ilegales, de todos modos, sobreponerse a las restricciones que ponía el Código Laboral, negociar con la mandante y lograr grandes avances en términos de derechos laborales y sindicales. Y a su vez la experiencia y lecciones que podemos sacar de las últimas movilizaciones recientes de los trabajadores portuarios, que a lo largo de Chile no solamente lograron paralizar el país, poner en jaque en gran medida al gobierno y al empresariado portuario, sino que a su vez lograron demostrar que la CUT, en términos objetivos, en espacios de inserción estratégica de los trabajadores, no tiene presencia. Y eso para nosotros es clave para poder perspectivar una estrategia de construcción sindical. Hasta ahí quedo con ese punto, pero creo que hay mucho más y hay que abrirse los debates dentro de la universidad y fuera de ella sobre estos temas también. Forma de construcción del programa neoliberal, anoté aquí que no, ¿quién más? Pero era para adelantar precisamente, ya, entonces no respondo eso. Y sobre los actores emergentes, honestamente me enredaron mucho las preguntas, cómo se articularon, súper honestamente, pero voy a tratar de entrarlas. ¿Desde dónde se desarticula principalmente el enemigo en este periodo? Y entiendo que la respuesta a ustedes es de lo educacional, la nuestra yo creo que también en este periodo. Yo creo que independiente que hoy día digamos, y lo planteamos en términos ideológicos, políticos, estratégicos y tácticos, que el movimiento estudiantil no es el movimiento ni el actor que nos permite hacer las grandes transformaciones estructurales que necesitamos para el pueblo chileno, hoy día la madre de todas las batallas en este periodo de gobierno es la educación. Y por tanto, cómo logremos enfrentar esa batalla va a ser clave. Pero a su vez cómo logramos reestructurar y reorganizar a los otros sectores. Entonces sí, efectivamente hoy día la forma en que se termina este periodo de gobierno, la forma en que quede articulado o desarticulada la nueva mayoría va a depender mucho del programa de educación, desde dónde se debe reconstruir la fuerza de la izquierda, desde qué actores. El mundo estudiantil permitió la reinserción de los sectores de izquierda en un periodo sumamente duro para nosotros como fue la década del 90 y comienzos del 2000. Ahora es necesario que no solamente sigamos robusteciendo ese sector, sino que a su vez lleguemos al sector de los trabajadores y por sobre todo con énfasis en los sectores estratégicos. Si una izquierda no se levanta robustamente con sus pies bien puestos en los sectores estratégicos de la economía, podemos hacer transformaciones parciales a un modelo neoliberal para volverlo más amigable, pero no podemos poner en jaque el modelo capitalista, que es a lo que a nosotros nos interesa en definitiva. En vista que son altas preguntas, a Talia le di 1 minuto y medio más. Yo creo que es lo más justo también para los otros dos. Vamos a tratar de ocupar el tiempo de la mejor forma. Mira, respecto de tu pregunta, aunque entendía que iba para Andrés, parece en particular, no es para todos. No te podría indicar si hoy día las puertas están abiertas o están cerradas, primero que nada, porque eso, desde el plano nuestro, no es el cotidiano o el día a día. Las fuerzas políticas que hoy día tienen mayor presencia en el campo electoral que en el campo popular. Primero que nada. Lo segundo,
Es que comparto la referencia que hace la compañera de que a priori nadie echa a alguien, ¿ya? Y lo define las posibilidades de relación en la medida en que los encuentros se den por elementos que compartimos. O sea, esta figura de tender puente, hoy día yo te podría decir, no hay ninguna posibilidad desde nuestro campo de tender un puente con el progresismo porque no nos vemos en ningún espacio, o con lo que representa el PRO, no nos vemos en ningún espacio y no nos vemos tampoco haciendo guiños respecto de temas que nos interesen y sean trascendentales para nosotros. Tercero, creo que hay algo que marcó bien Carla en su presentación y que en el caso mío fue un poco más difuso. Una cosa es construir un frente izquierda anticapitalista, en donde entendemos van a estar las fuerzas de intención revolucionaria, y otra cosa es entender los momentos políticos en donde el campo social objetivamente no siempre va a decir yo soy libertario, yo soy autónomo, yo soy etc. ¿Ya? El campo popular se dota de forma, nosotros dentro de ese campo popular proponemos caminos para esas formas. ¿Ya? Lo más probable es que hoy día lo que nos dice el momento político es que haya que hacer los esfuerzos para confluir en lo programático, y lo programático a lo mejor nos va a llevar a un lugar común con otros, hasta con el progresismo, en el cual a lo mejor vamos a tener que disputar dentro el carácter que toma ese espacio. A lo mejor puede ser un espacio en donde hoy día estén todos, pero que el espacio mismo, que nosotros lo pensamos como un espacio de masa, tome una configuración revolucionaria que lleve a que esa misma configuración finalmente en una disputa de fuerza tome una conducción, una orientación, una dirección particular. ¿Ya? Pero en lo inmediato no veo caminos de acercamiento o intención de puentes con el progresismo desde nuestra perspectiva. Yo lo digo, lo inmediato. Lo segundo, respecto a la pregunta del compañero, para nosotros claramente el tema del mundo de los trabajadores no es el tema sindical, para nosotros el mundo de los trabajadores es el tema central. Para nosotros efectivamente poner los huevos, como lo hemos hecho en el campo de los sectores estratégicos, tiene que ver con, no porque sean los más iluminados, no porque sean los con más fuerza, sino que porque ellos son los que tienen la capacidad de paralizar la economía de Chile. Pero si tú paralizas si logras la ingobernabilidad económica, sumado a la ingobernabilidad política, puede llevar a la ingobernabilidad de un Estado, a la ingobernabilidad de una sociedad. Ese es el carácter de lo estratégico en razón nuestra. ¿Ya? Efectivamente hoy día hay que proponer y trabajar para que al menos 3 temas estén en la palestra pública. Uno, el fin de la AFP, fin de la subcontratación y nuevo código laboral. ¿Ya? Eso sí, que en ese campo, a diferencia del campo estudiantil, el campo del mundo de los trabajadores sí necesita a veces cierta presencia más por arriba. ¿Y por qué lo digo así? El por arriba significa que en lo técnico, en lo específico y en lo programático, hoy día no está la unidad por abajo del mundo sindical. Recién se configuran estos 3 elementos como componentes del mundo sindical. Y el mundo sindical se está dotando de formas para abarcar ese componente. Pero no tiene todavía la totalidad de la fuerza intelectual para poder darle carne a ese espacio. ¿Ya? Y hoy día hay esfuerzo. Nosotros creemos que hoy día lo que hace la Fundación Sol, hoy día lo que hacen, por ejemplo, los asesores de cada organización sindical, hoy día eso tiene que aportar, pero de manera unitaria, a lo que hace el movimiento o las organizaciones sindicales específicas. ¿Ya? No podemos andar, si somos 3 organizaciones, si somos 10 sindicatos, no podemos andar lejos unos de otros. En este momento hay que descentralizar las reivindicaciones que hoy día están puestas en la palestra, pero sentarse a construir las definiciones que el mundo popular sindical o el mundo popular de los trabajadores quiere que en este ciclo político o en este gobierno sean centralizadas. La agenda sindical todavía no se constituye, por tanto hoy día tenemos un gran espacio para colocarnos en la delantera desde el mundo de los trabajadores. Y yo creo que vamos en buen camino, que mi semana está el encuentro de Loma FP y creo que es un referente que ya se ha consolidado y que está dando buenos frutos. ¿Ya? Respecto de la política y lo político, eso es lo tercero, eso es lo ¿o no? Sí. No, sí, lo entendí. Hay algunos aquí que una vez se da una puerta de más para plantearlo. A ver, ¿dónde se puede producir esta desarticulación de enemigos? Mira, yo creo que lo que tú planteas tiene que tener para nosotros un significado estratégico. Y para nosotros digo la izquierda revolucionaria, ¿sabes por qué? Porque el 80 de la izquierda revolucionaria lo que hizo fue preocuparse
de otras cosas y dejar el campo de acción para que la concertación y los sectores de izquierda dentro de esa concertación consolidaran lo que venían haciendo el día. ¿Ya? ¿Por qué no lo mismo que venía haciendo las organizaciones de izquierda revolucionaria, por qué no lo siguen haciendo? ¿Ya? Y es mentira que la concertación se distanció del campo popular. Lo que pasó, que la capacidad de cohesión que tenía la concertación con el campo popular, los hilos de orientación, se rompieron, los dejaron de lado. Por tanto, nuestra primera tarea para desarticularlo al mediano plazo es que nosotros sigamos trabajando para copar y superar esos espacios. O sea, si nosotros no nos transformamos en los articuladores de la política del campo popular, que fue lo que hizo la concertación con muchos actores políticos, si tú vas al mundo de los trabajadores, la gran mayoría de los dirigentes sindicales a mediados de los 90 y finales de los 90 eran militantes de la concertación. Y eran militantes de la concertación y que hoy día con esta nueva mayoría son los que en muchos casos están reflotando. ¿Ya? Pero tenemos que copar esos espacios en primer lugar. En segundo lugar, para desarticularlos tenemos que ser capaces con izquierda revolucionaria, aunque no nos paremos en un frente único, pero decir al menos, o tener al menos un lenguaje común. ¿Ya? Si vamos a compartir que son 2 o 3 actores que hoy día hay que darle y que son 4 o 5 bloques programáticos, acordémonos, compadre. No es necesario tener una organización establecida, podemos llegar a esos acuerdos. Y para cerrar, dame 10 segundos, ¿cómo se constituye fuerza social? Construyendo confianza y construyendo acuerdos. Y los acuerdos no necesariamente van a necesitar que construyamos la organización de todos nosotros antes. Ya, respecto a la primera pregunta, tú lo preguntabas, y si recuerdo bien, un progresismo no caudillista. Yo creo que eso en Chile ya no existe. Entonces, bueno, lo que existe ya como progresismo es el PRO, y el PRO es tremendamente caudillista, y ese es en el fondo su principal defecto. Cuando uno plantea que hoy día hay que avanzar en una alianza antineoliberal, en términos, por ejemplo, lo que planteaba Meo en su programa, uno se podría imaginar que ellos podrían caber ahí. Sin embargo, lo que yo sé también en la respuesta específica a la pregunta de los 12 puntos, cuando Meo, permanentemente ha dado señales erráticas y ahora pareciera ser que su forma de construcción política se empieza a acercar más a la nueva mayoría, y bueno, y el problema del caudillismo es ese, que las posibilidades de poder de sus líderes terminan sobredeterminando la acción política de su partido más que otra cosa. Yo creo que eso no da una respuesta de que sí o de que no, pero de que siempre va a ser muy complejo relacionarse con estructuras con estructuras que se estructuran, para la redundancia, en torno a una figura y no en torno a un ideario más comprometido. Y por lo tanto, en el fondo, eso depende mucho también de cómo el mismo PRO vaya resolviendo su accionar y su interno. Respecto al tema del código laboral, yo creo que acá no van a haber muchas diferencias. Yo creo que es evidente que las fuerzas de izquierda tienen mucho menos capacidad sobre determinar la discusión de reformas laborales que la que tienen en otro ámbito. Porque la principal organización, que es la CUT, efectivamente ha demostrado una fidelidad a toda prueba al gobierno de Bachelet, fueron no sé cuántos ministros a hablar en el escenario de la marcha del 1 de mayo, incluyendo a la ministra del Trabajo. Por lo tanto, yo diría que lo que tiene que hacer la izquierda ahí, en el fondo, es mucho más resistir. Es mucho más difícil realmente plantearse obtener conquistas en lo que viene en lo inmediato, pero sí tiene que ser resistir. Nuestro diputado está en la Comisión de Trabajo, así que algo de ruido podrá hacer ahí adentro, y yo creo que cuestiones como las que mencionaba Juan, lo que es la fundación SOL, no solamente en términos de elaboración de contenido, sino que en términos también de articulación de diversos sindicatos que no se agrupan en torno a la nueva mayoría, fortalecer lo que se ha hecho con el movimiento Noma AFP y cuestiones del estilo, efectivamente permiten al menos resistir lo más posible y dejar en claro que va a haber un sector de los trabajadores y un sector de la izquierda que no va a estar de acuerdo con lo que ha propuesto hasta ahora ya el gobierno de Bachelet, que es bastante pobre en términos de AFP y en términos de código laboral. La pregunta que me hicieron a mí directamente, yo creo que hoy nadie de izquierda cree que lo estudiantil es el único sector. Yo, para responder esa pregunta, me voy a acordar de algo de lo que decía el Javier, mi compañero, que hizo una pregunta anteriormente, porque Javier decía de que es imposible de que una fuerza avance sin que otra retroceda. Yo diría un poco más allá. El retroceso de una fuerza enemiga también implica de inmediato muchas mejores condiciones para que nosotros mismos avancemos.
Y aquí voy con eso. Si uno se fija, por ejemplo, en el nivel de conflictividad social, aquí en lo educacional, que existió en Chile después del 2011, es muchísimo mayor que todo lo que existió hasta el 2010. Lo que pasó en Freirina, estos atisbos dentro de la organización laboral, lo que pasó en Calama, bueno, por supuesto en Aysén, en Punta Arenas, bueno, Punta Arenas fue antes, pero en Aysén son tremendamente importantes, y eso por supuesto que no se puede entender sin darse cuenta de cómo el conflicto educacional efectivamente abrió, yo diría, un nuevo ciclo de lucha. La discusión ya la encontramos, pero sí abrió un nuevo ciclo de lucha, y es por eso en el fondo que a eso me refería yo con que el día del conflicto educacional permite ir dibujando la lucha de clase en Chile. No es suficiente, no es el único, pero sí hoy día adquiere esa centralidad, porque permite no solamente desestabilizar por arriba, sino que al mismo tiempo que permite desestabilizar o desarticular a los sectores dominantes, esa desarticulación permite que otros sectores subalternos también permitan logren avanzar. Y yo de hecho celebro profundamente que de las demás organizaciones de izquierda con las cuales sentimos convergencia se entienda también la centralidad que hoy día tiene el conflicto educacional. Creo que eso es tremendamente relevante, y también permite pensar que no solamente vayan a haber alianzas programáticas, sino que también mayores capacidades de alianza en torno a una acción política concreta. Y para cerrar, yo quisiera decir, porque acá se ha hablado mucho de la alianza en torno al programa, por supuesto que eso es un tema, pero yo quisiera establecer que no es lo único, y en particular respecto a cuando uno analiza el refuerzo electoral. Yo diría que el fracaso de alternativas como por ejemplo la de Claude, o en momentos anteriores la RATE o la de Hitler, pero yo creo que la de Claude, siendo post 2011, es más cruda, es que no basta con un programa radical, con un programa potente, con el cual toda la izquierda está de acuerdo. La intervención en espacios electorales no solamente tiene que tener como objetivo el consolidar un programa único, sino que tiene que tener fundamentalmente como objetivo justamente el enfrentar digo, en uno de los mejores escenarios que tiene la clase dominante para relegitimar su representatividad, enfrentarlos ahí por el efecto. Esa fue nuestra meta fundamental cuando llegamos candidatos el año pasado. Por eso para nosotros era muy razonable llegar candidatos a diputados y no llegar un candidato a presidente, porque entendíamos que la disputa principal no era en torno a la construcción de un programa, sino que era en torno a frenar la arremetida concertacionista de intentar arrogarse la representatividad de los que se habían movilizado en 2011. Y yo diría que en el futuro los espacios electorales tienen que entenderse en todas esas dimensiones. Por supuesto que hay una dimensión programática muy relevante, ojalá que más temprano que tarde haya una dimensión también propiamente tal de guerra, de espacios de poder, pero hay una dimensión también de ir disputando los espacios de representatividad y por lo tanto de procesamiento político del malestar social a la mayoría de la derecha. Eso. Bueno, en honor al tiempo, viendo que ya nos pasó un poco la hora, queremos dar gracias a la asistencia. También queremos dar muchas gracias a los expositores. Creemos que estuvieron muy bien. Eso, muchas gracias. Un aplauso por favor para los expositores.